como ustedes bien saben ya, nosotros estamos teniendo nuestro momento de reflexión cada domingo a través del Sermón del Monte, al cual hemos titulado como el Manifiesto del Cristianismo, con el objetivo de poder comprender qué es el cristianismo según Jesús, y a la luz de esa verdad, aprender qué es lo que significa eso para mí, para ustedes, qué significa eso en relación al vivir en este mundo, en relación a la religión, en relación a Dios. Y eso es lo que hemos estado trabajando durante este tiempo, entendiendo de que hay varias interrogantes que el Sermón del Monte nos ayuda a poder abordar. Y de hecho hemos definido siete interrogantes que estamos trabajando durante este tiempo a partir del Sermón del Monte, donde ya hemos hablado acerca de las bienaventuranzas en relación a quienes somos nosotros. La semana pasada, gracias a Dios, estuvimos trabajando nuestra segunda pregunta, ¿cuál es nuestra misión? Y hoy vamos a enfocarnos en esta tercera parte, que es ¿qué debemos entender? Donde hay varias cosas que vamos a considerar, no solamente hoy, ¿ya? Este es una sección, digámoslo así, que va a ser dividida en varias reflexiones, donde hoy día vamos a hablar acerca de la ira, pero posteriormente trataremos temas como el adulterio, el divorcio, el juramento, cómo lidiar con los enemigos, cómo enfrentar el tema de la venganza, y donde los versículos 18 al 48 nos van a permitir reflexionar. Así que toda esta sección es una sección donde Jesús comienza a hablar acerca de la ley y comienza él a interpretar la ley de tal manera que se diferencia de la enseñanza de los fariseos y que nos permite a nosotros poder comprender lo profundo que es la ley de Dios y lo necesario para nuestra vida. Así que hoy día nosotros vamos a trabajar los versículos 17 al 26 a través de esa pregunta. ¿Qué debemos entender acerca de la ira? Y que tiene relación con este mandamiento bien breve. Este mandamiento que, si ustedes puedan observar allí en el versículo 21, dice, no mates. Ese es el mandamiento. Y cuando pienso yo un poco en este mandamiento, pienso yo en dos cosas. Y me gustaría a mí planteárselas a ustedes. ¿Cuál es la relación que existe entre un pendrive y una cartera de mujer? No sé si tú te has puesto a pensar un poco en ambas cosas, pero hay una relación que nos relaciona con este versículo. Y esta es que ambas cosas, tanto el pendrive como las carteras de las mujeres, tienen muchas cosas en su interior que a veces tú puedes encontrarte con cosas que nunca has pensado. Eso sucede en los pendrive cuando tú vas y observas el almacenamiento que tiene, así como también cuando tú quieres buscar algo en la cartera de tu esposa, de tu mamá, de tu amiga, etc. Siempre hay muchas cosas allí dentro. Y con respecto a este mandamiento, no mates, la verdad es que es así también. Este es un texto pequeñísimo, un mandamiento breve, pero es muy amplio. Hay muchas cosas, es una mina de oro donde podemos sacar muchas cosas. Y que hoy la verdad es que hay muchos asuntos que vamos a tratar de manera muy rápida, porque lamentablemente no tenemos el tiempo para hacerlo. Así que yo creo que puedas tú concentrarte en algunas cosillas y de esa forma podamos abordar el pasaje de hoy. Sin embargo, quiero yo, antes de entrar de lleno al pasaje o la interpretación de este mandamiento de parte de Jesús, me gustaría a mí comenzar con una pregunta. Y es la que ustedes tienen aquí al frente, en relación hacia los desafíos. Yo no sé si te gustan los desafíos. No sé si a principio de año tú estableciste algún desafío, alguna meta a seguir. Bueno, esta sección que nosotros hoy día vamos a iniciar tiene un desafío para ti y para mí. Y ese desafío está en el versículo 20. ¿Qué es lo que busca Jesús producir o lograr? ¿Cómo Jesús nos desafía al momento de interpretar la ley? El versículo 20 es la clave. El versículo 20 dice de que toda esta exposición que él va a iniciar a través de la ley busca que nosotros debemos entender de que si ustedes y yo no tenemos una justicia
superior a la de los fariseos y a los de los maestros de la ley, nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. Mira lo que dice el versículo 20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a los de los maestros de la ley. Y ese versículo 20 es muy interesante porque de alguna forma te hace preguntarte, ¿cómo es que tú, cómo yo, cómo nuestra justicia puede ser mayor que los que tienen fama de ser justos? Los fariseos, los escribas, tienen fama de ser justos. Y, y la verdad es que cuando tú te miras, cuando yo me miro, no sé, lo que menos vemos en nosotros es justicia. Y por esa razón es que este versículo 20 es muy desafiante, porque lo que Jesús está diciendo es, yo voy a interpretar la ley, yo te voy a enseñar lo que significa la ley, para que tú entiendas de que tu justicia, la forma de vivir, tiene que ser mayor que la de estos aparentes hombres justos. Y para que tú te das cuenta de lo que esto significa, me gustaría a mí mostrarte un poquito cuál es esa justicia de los fariseos y de los escribas. Y hay una parábola aquí en Lucas capítulo 18 que aborda en cierta forma, de una manera bien breve, esta justicia de los fariseos, principalmente de los fariseos, donde ustedes encuentran a este fariseo y publicano subiendo al templo a orar. Y eso es lo que tú puedes encontrar aquí en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, y donde el texto nos habla acerca de estos dos contrastes, de lo mucho que habla el fariseo y de lo poquito que dice el publicano, pero que marca una gran diferencia al momento de ser aceptados, de ser justificados por Dios. Y Lucas 18, versículos 9 al 14, nos dice un poquito acerca de esta justicia que hacía de ellos, estos fariseos, estos religiosos, que hacía de ellos famosos. Por ejemplo, una de las cosas que los fariseos y los escribas se caracterizaban era por ser irreprensibles. Allí en la parábola, cuando él está orando, dice el texto, él habla de que él da gracias a Dios por no ser un ladrón, por no ser injusto, por no ser un adúltero y por no ser un publicano, por no ser un pecador como el que estaba allá atrásito. Y la verdad es que el fariseo, y al momento de orar, él no estaba chamullando, como podríamos decir. Él estaba diciendo la verdad. Él era un hombre que no robaba, no era una persona que se caracterizaba por una vida injusta. Al contrario, el ser fariseo es ser irreprensible. De hecho, el término fariseo significa separado. Ellos vivían para la ley, para ser santos, para trabajar en esta área, en la justicia. Por tanto, esta es una de las características que tenían los fariseos. Una segunda característica de los fariseos es que ellos eran creyentes muy rigurosos. El mismo texto de Lucas 18 nos dice de que, además de ser una persona irreprensible, él era una persona que ayunaba 2 veces a la semana. Cuando la obligación de la ley era de que las personas, los feligreses, los que seguían o seguían esta religión del judaísmo, ellos tenían la obligación de orar una vez al año. Pero observa él hacía 2 veces a la semana, él ayunaba. Además de eso también, él era un diezmista efectivo y sistemático. Él diezmaba de todo lo que ganaba. De hecho, Mateo 23, versículo 23, Jesús reconoce eso. Jesús dice que ellos diezman la hierba, la menta, lo diezman todo, aun cuando carecían de otras cualidades que eran tan importantes como estas, pero Jesús reconoce de que estos cristianos, estos religiosos, eran diezmistas. Y también, apoyados en lo que nos dice Romanos 2, eran maestros de la ley. Ellos eran instruidos por la ley, enseñaban la ley. Ellos se creían, como dice Mateo 23 también, maestros de los ciegos. Por tanto, nota tú que estamos hablando de profesionales. Estamos hablando de grandes teólogos. Y Jesús está diciendo, si tú no eres capaz de tener una justicia mayor que la de estos teólogos, que los de estos gigantes, no entrarás al reino de los cielos.
Por tanto, ese es el punto. Así que, ¿cómo nuestra justicia puede ser mayor? Jesús nos va a enseñar durante todo este tiempo al abordar estos temas como la ira, el juramento, el divorcio, el adulterio, al lidiar con los enemigos, al lidiar con la venganza. Él nos va a ayudar a entender cómo nuestra justicia puede ser mayor que la que tienen estos famosos hombres, estos hombres que se caracterizan aparentemente por ser justos. Así que yo quiero abordar esa pregunta, ¿cómo nuestra justicia puede ser mayor? Y yo quiero que tú puedas acompañarme con este pasaje. Y quiero que lo primero que consideres sean los versículos 17 al 20. En los versículos 17 al 20 nosotros podemos encontrar una primera pauta, ¿ya? Nuestra justicia puede ser mayor que la de los fariseos al considerar la ley como la considera Jesús. ¿Y cómo es que Jesús considera la ley? Jesús aquí en los versículos 17 al 20, él considera la ley como una palabra profética, es decir, algo que debe ser cumplida, como una palabra normativa que debe ser obedecida y que obviamente produce y debe producir verdadera justicia cuando se le entiende y cuando se vive correctamente la ley de Dios. No así como ocurre con los fariseos y con los escribas que lograban entender la letra de la ley, pero no su espíritu, que lograban ellos obedecer exteriormente, pero no desde el corazón. Y cuando tú y yo consideramos la ley, la palabra de Dios como corresponde, hay algunos beneficios que esta produce en nuestra vida. Y una de ellas es que esta trae provecho a nuestra vida. Allí Pablo en Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, un texto muy conocido, nos dice que cuando tú consideras la ley, cuando tú consideras las escrituras de manera correcta, la escritura es útil para ti, es útil para enseñarte, es útil para reprenderte, es útil para corregirte, es útil para instituir en justicia, para que tú puedas ser capacitado, para que tú puedas ser perfeccionado, para que tú puedas madurar. Entonces, la ley, en primer lugar, tiene un beneficio para tu vida cuando tú eres capaz de considerarla como palabra de Dios, cuando tú eres capaz de considerarla como Jesús. Por tanto, entre más tiempo tú pasas con las escrituras, más creces. Mientras más tú te alimentas de esta leche divina, más creces. En la medida en que tú te alejas, tú vas a comenzar a sufrir de desnutrición, vas a morir, o simplemente vas a crear una imagen ficticia, una caricatura de lo que es un cristiano, un creyente. Por tanto, nosotros necesitamos considerar la ley como la considera Jesús, porque esto trae provecho para nuestra vida. Y además de eso, Santiago nos dice que la ley, cuando es considerada correctamente, esta es una bendición para nosotros, sobre todo cuando la ponemos por obra, ya que, según Santiago, la ley de Dios es como un espejo, donde nosotros nos vemos tal cual somos. Dios no dibuja, no nos enseña, no nos inventa un cuento. Él, a través de la ley, a través de la escritura, nos muestra lo que somos, lo que realmente somos, lo que tus amigos no quieren decir de ti, lo que tu familia no quiere decir de ti, lo que tus vecinos no quieren decir de ti. Dios te lo dice, te lo revela, te lo muestra para que tú puedas entender tu necesidad y puedas de esa forma, al ver tu rostro, sin máscaras, sin artificios, puedas ser transformado por la ley de Dios, al perseverar en ella. No solamente siendo una persona que la escucha, pero que se olvida, sino como alguien que la escucha y la pone por obra. Allí hay bendición. Cuando tú pones atención y la obedeces. Cuando no permites que otras cosas te distraigan. Cuando tú vienes a Jesús y le pides a Jesús, Señor, no permitas que Satanás, como le dice la parábola del sembrado, no permitas que Satanás arranque esta semilla, no permitas que el sufrimiento arranque esta semilla, no permitas que los afanes del mundo, las riquezas, arranque esta semilla, sino que, Señor, siémbrala en mi corazón y haz que ésta progrese, avance, produzca frutos. Así que eso es lo primero que yo quiero que tú notes a la luz de este pasaje.
La única forma de que nosotros podamos tener una justicia mayor que la de los fariseos es considerando la ley como la considera Jesús, como una palabra de Dios, una palabra que debe ser obedecida, como una palabra que nos otorga la capacidad de vivir de manera justa. Por tanto, tú y yo necesitamos aprender a considerar la palabra como Jesús lo hace, y no como los fariseos. Los fariseos consideraban la palabra, la ley, como algo manipulable, como algo manejable, como algo de corto alcance. Y de hecho ellos comienzan a poner tradiciones por sobre la palabra pura de Dios. Tú y yo debemos anhelar la leche pura, no artificios, no sucedáneos, leche pura, palabra de Dios, en contraste a lo que los fariseos comúnmente enseñaban y entregaban, que era una mezcla de mandamientos humanos con mandamientos divinos. Así que eso es lo primero que yo quiero que tú observes. Lo segundo que yo quiero que tú observes es que nuestra justicia puede ser mayor que la de los fariseos al entender la ley como los fariseos la entendían, no menos que los fariseos la entendían. Y esto quiere decir que ellos entendían la letra, donde, por ejemplo, este mandamiento que vamos a considerar aquí en el versículo 21, dice, no matarás, y eso significa simplemente no matar, y que tiene relación principalmente con el acto, y que dicho mandamiento puede desobedecerse de varias maneras. De manera, por ejemplo, premeditada, como es en el caso bíblico, recuerden ustedes, Caín y Abel, donde conscientemente Caín mata a su hermano, y donde también David mata a Urías, entendiendo de que ellos estaban haciendo lo malo. También podemos desobedecer este mandamiento de manera apasionada, como ocurre con el caso de Moisés y el egipcio, donde Moisés, por salvar a uno de sus compatriotas, él empuja a este egipcio y él muere. Y como también un homicidio simple, donde no hay ninguna de las características anteriores y donde la causa mayoritaria es la imprudencia, el error, etc. Ahora, esto también, este mandamiento, este acto, también incluye otras cosas que hoy día lamentablemente están aprobándose legalmente, como por ejemplo el aborto. Un cristiano no puede, a la luz de este mandamiento, aceptar esta ley del aborto. No puede. Calvino decía lo siguiente, observen lo que dice él, que si parecía horrible matar a un hombre en su casa por ser su lugar de refugio más seguro, nosotros deberíamos considerar más atroz aún destruir a un feto en el vientre antes de que vea la luz. Un cristiano no puede aceptar ni creer en el aborto. No puede promover la muerte de un ser inocente. No puede. Y este mandamiento tiene relación con eso. Así como también nosotros no podemos ser partidarios de la eutanasia, que es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra, sin o con el consentimiento de la persona afectada. Y esto sencillamente es porque es el Señor quien da la vida. Es el Señor también quien la quita. Es el Señor quien puede, a través del sufrimiento, producir gloria a su nombre. Puede Él usar estas cosas de una manera que tú y yo no entendemos. Por tanto, cuidado con tomar el derecho en lugar de Dios, porque un cristiano tampoco tiene dicho derecho. Y también, obviamente, este mandamiento va en contra del suicidio. Una de las razones de por qué este mandamiento prohíbe matar a nuestro prójimo es porque nuestro prójimo es imagen de Dios. Y en ese sentido, si nosotros no podemos matar a la imagen de Dios en nuestro prójimo, obviamente no podemos tampoco destruir la imagen de Dios en nosotros mismos. Por tanto, ni el aborto, ni la eutanasia, ni el suicidio son actos que tú y yo deberíamos permitirnos en relación a este primer mandamiento. Por tanto, nosotros necesitamos entender este mandamiento a la luz de la letra en una primera instancia. Pero también, en tercer lugar, nuestra forma de que nuestra justicia pueda ser mayor que la de los fariseos es entendiendo la ley como Jesús lo entendía y como los fariseos no lo entendían.
Y aquí Jesús comienza en los versículos 22 al 26 a mostrarnos de que la ley, y no solamente este, sino que todos los demás textos que vamos a ir observando, no es solamente una cuestión formal, no tiene necesariamente relación con el acto. Cada ley tiene un espíritu, es algo que debe ser entendido e interpretado más allá de la acción y que va obviamente más allá del acto y que involucra, según este texto, esta porción, en relación a este mandamiento de no matarás, involucra el enojo, involucra la ira, e involucra el insulto como algo tan serio y peligroso como lo es el homicidio. Y que obviamente tú y yo debemos aprender a tomar medidas rápidas para lidiar con el pecado. Los conflictos son inevitables, hermanos. Usted y yo no podemos evitar los conflictos, pero lo que sí podemos hacer es minimizar los conflictos. Cada vez que tú ofendes, cada vez que tú hablas mal, cada vez que tú dañas con tus palabras a los que están a tu alrededor, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus familiares, cada vez que tú le das rienda suelta, cada vez que tú piensas mal acerca del que está a tu lado, tú debes entender de que tú, de una u otra manera, estás dañando su prestigio, estás dañando su vida. Y Jesús dice que esto no debe darse, no debe permitirse en un cristiano. Si tú quieres una vida profunda, entonces tú tienes también que considerar el pecado de una manera también profunda. Y no solamente en relación a lo exterior, a lo que se ve, no a lo que no se ve. Y en relación a eso, Jesús nos da dos ilustraciones que nos ayudan y que nos instruyen a cómo lidiar con este pecado, con el enojo, con la ira. Y Él nos dice que en relación a lo perjudicial que es el enojo, la ira y el insulto, que tú y yo debemos ser personas que deben buscar la reconciliación con nuestros hermanos. Una de las cosas que aquí Jesús enfatiza es eso. Nosotros como cristianos que entendemos el espíritu de la ley, nosotros debemos buscar la reconciliación con nuestros hermanos como algo tan urgente e importante como lo es nuestra adoración a Dios. Y eso es lo que el texto dice. Si tú recuerdas, mientras te estás dando una ofrenda, dice el pasaje, y recuerdas que tú estás en conflicto con un hermano, el texto dice que tú tienes que dejar allí tu ofrenda en el altar y ir a donde tu hermano. Deja tu ofrenda, dice el versículo 24, y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Nota lo radical que es esto. Comúnmente nosotros no vemos las consecuencias que esto involucra, los rencores, nuestras peleas. Tal vez hoy día muchos han venido aquí a conexión, peleado con la esposa, peleado con el hijo. Jesús dice, antes de que me adores, reconcíliate, pide perdón, busca la paz, porque nuestra adoración no va a ser aceptada por Dios si tú estás en pelea con tu hermano. Hay un corito antiguo que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Y así continúa, porque enfatiza eso. No puede haber oración, adoración sin reconciliación. Tú necesitas reconciliación. Y este texto nos comenta eso. De lo contrario, para y busca a tu hijo, busca a tu esposo, busca a tu esposa y reconcíliate para seguir adorando. Jesús dice que eso es algo tan importante como adorar. Pero también el texto nos comenta de que la ley, al momento de entenderse de forma profunda y al entender que este mandamiento no matarás tiene relación con el enojo y con la ira, tú y yo tenemos que entender la reconciliación, el perdón, como una deuda a nuestro prójimo. Y esto tiene relación en cómo tú comprendes el Evangelio. El Evangelio nos dice a nosotros de que Dios nos ha perdonado todas nuestras faltas de manera gratuita. Por tanto, si Dios de manera
vertical nos ha perdonado, tú de forma horizontal debes perdonar a los demás, porque la reconciliación es algo que tú debes también predicar y vivir. Recuerda lo que decían las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas decían de que una de las cualidades de los hombres, de las mujeres de otro reino, es que son pacificadores. Y si tú, como dice la parábola de Mateo 18, 21 al 35, te niegas a reconciliarte, si tú te niegas a perdonar a aquellos que te deben, entonces tú tendrás que vértelas con el rey, que te ha perdonado y que de una manera, al no ser capaz de perdonar a tu prójimo, tú estás considerando que el pecado de tu prójimo es mayor que el pecado que has cometido a Dios. Si Dios te ha perdonado, tú deberías perdonar a tu hermano. Por tanto, tú debes entender la reconciliación y el perdón como una deuda, pero también debes entender la reconciliación no solo como algo que debe procurarse entre hermanos, ya que el versículo 25 usa así un término, el adversario, que no necesariamente involucra al hermano en la fe, sino a todos los hombres. No importa si es creyente, no importa si pertenece a otra denominación. Tú debes aprender a perdonar a aquellos que te aman como a aquellos que no te aman, a aquellos que tienen tu fe como a aquellos que no tienen tu fe, a aquellos que te ofenden como a aquellos que no te ofenden. Y Jesús de eso va a decir más adelante cuando Él nos hable acerca de los enemigos. Así que esa es la tercera cosa que yo quiero que tú notes. También, en cuarto lugar, tú y yo necesitamos entender esta nueva dimensión del rencor y de la ira, y de la reconciliación y el perdón como algo urgente, y donde tú y yo tenemos que hacerlo sin dilatar, buscando rápidamente la solución a los conflictos. Una de las cosas que mi esposa, por ejemplo, me reclama a mí es que cuando tenemos nuestros conflictos, yo no soy tan rápido. Eh, Me gusta a mí pensar, me quedo pegado a veces. Es ella, de hecho, en muchas ocasiones, la que me busca para poder solucionar nuestros conflictos. Sin embargo, como dice este texto y como bien lo hace mi esposa, tú y yo deberíamos buscar la reconciliación sin dilatar, porque entendemos que Satanás puede usar ese tiempo para endurecer nuestro corazón, para apartarnos más, para que nosotros vivamos en ese estado de pecado. Y nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que entender de que este pecado es tan grave que tenemos que ser rápidos, prontos en la reconciliación. Y por último también, en relación a este último concepto de entender este mandamiento desde la perspectiva de Jesús, es que al momento de considerar la reconciliación como algo urgente, tú tienes que entender de que al negarte la posibilidad de reconciliar, de perdonar, eh, al no buscar la paz, bueno, los versículos 25 al 26 nos dicen de que nuestro juez, nuestro Dios, sin hacer acepciones de personas, te va a disciplinar y me va a disciplinar. Recuerda lo que leíamos anteriormente en Mateo 18. Mateo 18 es un pastor. Esa parábola de la oveja perdida en Mateo 18 tiene un aspecto muy distinto al de Lucas 15. El de Lucas 15, la parábola tiene un sentido salvífico. Acá tiene un sentido de reconciliación, donde el Padre es el agente, el que toma la iniciativa y quiere que tú y yo tomemos la iniciativa para buscar el perdón. Por tanto, si tú te niegas, tú estás yendo en contra de los planes de Dios. Si tú no buscas, si tú no tomas la iniciativa, tú estás en contra entonces de lo que Dios quiere como iglesia. Y eso es un pueblo unido, un pueblo que ama, un pueblo reconciliado por su sangre. Por tanto, y en conclusión, nuestra justicia será mayor que la de los fariseos y de los escribas si tú y yo somos capaces de cavar más profundo, si tú y yo somos capaces de entender más allá que la ley escrita, si tú y yo somos capaces de ver más allá de la letra, sino que a través del Evangelio
logramos observar el espíritu de la ley. Sin embargo, tú y yo necesitamos algo más que simplemente ver. Necesitamos entender que nuestro Señor Jesús, que nuestro Salvador, es quien cumplió la ley de Dios por nosotros. Y en este mandamiento, Cristo en este mandamiento es el gran perdonador. Pedro dice allí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 24, que él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño alguno en sus labios. Cuando proferían insulto contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivíamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Pero también este texto nos muestra a este Cristo que no solamente es el gran perdonador, sino que también es el gran dador y conservador de la vida. Quien, según Juan capítulo 10, versículo 10 al 11, Jesús, a diferencia del ladrón, que no viene más que a robar, matar y a destruir, Jesús ha venido para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia, dice el versículo 11. Porque, como dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Por tanto, cuando tú y yo perdonamos, aunque no seamos el ofensor, sino el ofendido, y cuando tú y yo conservamos y promovemos la vida, somos como Jesús. Tú y yo somos como Jesús. Y en este aspecto, tú y yo nos comportamos como hijos de nuestro Padre y como personas que poseen una justicia mayor que la de los fariseos, que la de los escribas. Yo espero en el Señor de que tú puedas entender eso. Nuestro desafío es más allá de una mera religión exterior. Nuestro desafío es confiar en el Señor, en que Él, a través de su Espíritu, escribirá su ley en nuestros corazones. Nuestra vida será diferente.